Bueno, aquí quien no la conoce a la doctora Ivy Gómez, se ha formado aquí, gracias a Dios, es nuestra en CEPI de Perón, excelente residente, que después se nos fue al Gutiérrez, sabiendo la necesidad de nosotros, mucha necesidad de nefrología, enfermedad renal, que todos tenemos, que no nos toque ningún renal en nuestra vida. Porque tenemos miedo si le pasamos mucha agua, si le pasamos poca agua, cómo está la presión y todo. Así que, bueno, hemos pensado que esta charla sería lo básico, cómo recibimos al paciente. Bueno, buenos días. Ya la doctora María ya la ha presentado, algunos ya nos conocemos de años atrás, bueno, los chicos, los residentes, porque siempre hemos estado en contacto. Así que bueno, yo les agradezco la invitación a docencia por haberme permitido, digamos, a través de esta presentación, quizás tener un poco más de llegada a otros lugares, ¿sí? A donde quizás la nefrología o las especialidades no tienen tanto alcance, ¿no? Y la idea, cuando habíamos charlado con el doctor López de la presentación, era hacer algo más, quizá no tanto profundizando los conceptos de la nefrología propios del especialista, sino en algo un poco más general, que pueda estar al alcance de todos, y que así, cosa que todos podamos hablar más o menos el mismo idioma. Así que bueno, la idea es esa. Vamos a comenzar. Bueno, básicamente el título es esto, ¿sí? Lo que debemos saber y conocer un poco de los aspectos clínicos básicos para la derivación oportuna al nefrol. Ahí está. Bueno, como objetivo de la presentación, yo me he planteado estos tres como para más o menos organizar la presentación, y es conocer cuáles son las formas en las que, valga la redundancia, se presentan las enfermedades renales dentro del aparato urinario, digamos, y del aparato urinario en pediatría. Después, es importante saber también que todas las enfermedades renales no cursan de forma sintomática, sino que muchas veces, sobre todo en los estadios muy tempranos, la enfermedad cursa de manera asintomática, ¿sí? Y obviamente que también a partir de esto es necesario conocer cuáles son los estados de normalidad en nuestros pacientes para poder evitar las pruebas innecesarias, ¿no? Estos más que nada son datos epidemiológicos. Hasta no hace mucho tiempo se sabía que cada 7 pacientes, cada 7 personas, uno padecía enfermedad renal. Ya en el año 2019, se había podido determinar que aproximadamente 3 millones de muertes se producían a causa de falla renal, y se ha considerado que la enfermedad renal era la 7ª causa de muerte a nivel mundial. Estos valores de los 3 millones ascendían más o menos a unos 11 millones o 5 millones si considerábamos también las muertes por insuficiencia renal aguda o por la falta de acceso a las terapias de reemplazo renal. Un momentito. Bueno, ahí está. Estábamos más o menos repasando algunos para los que no han visto la presentación, eran más que nada datos estadísticos que había podido recopilar. Bueno, en el caso de pediatría, ¿sí? Y en nuestro país, las enfermedades subyacentes que conducen más que nada hacia la enfermedad renal crónica son las que llamamos TACUT, que son las anomalías del tracto urinario, las anomalías renales del tracto urinario, ¿sí? Y después sabemos que también en nuestro país digamos, los datos acerca de la epidemiología de la enfermedad renal crónica no está del todo bien establecido, no hay, digamos, como
digamos, recopilación de datos acerca de la enfermedad renal, y lo que sucede es que muchas veces estos datos, los poquitos que hay, pueden estar subestimados porque no se pesquisan a los pacientes que están en los estadios iniciales, lo cual para nosotros siempre resulta importante, ¿no? Porque el objetivo siempre es tratar de frenar la evolución hacia los estadios más avanzados. En cuanto a la enfermedad renal crónica, siempre es importante saber que esto que les decía al principio, que a veces quizás no se pueden detectar, no se detectan de manera temprana porque cursan asintomáticos, y generalmente cuando empezamos a detectarlo, los pacientes ya están empezando a cursar su estadio 3 de enfermedad renal, ¿sí? A partir del estadio 3 comienzan a manifestarse los primeros síntomas clínicos de falla renal. Bueno, y en base a esto, primero vamos a repasar cuáles son las funciones del riñón. Sabemos que no solamente concentra la orina, también elimina sustancias que no sirven o sustancias de degradación, sino que también intervienen en otros mecanismos como por ejemplo el metabolismo fosfocálcico, la regulación de la presión arterial, la regulación de los líquidos, del agua, sobre todo en el espacio intra y extravascular. Regula también el equilibrio estado ácido-base y obviamente también la osmolaridad, mantiene o conserva la osmolaridad sanguínea. Por eso siempre es importante que cuando vayamos a abordar al paciente sepamos bien la historia clínica de él. En pediatría es muy importante, siempre eso se hace, sobre todo para los residentes, comenzar por los antecedentes perinatológicos. Bueno, en estos pacientes estos datos también son muy útiles, ¿sí? Porque sabemos que, sobre todo aquellos que son determinaciones que se hacen en el momento del embarazo, pueden ser útiles y a veces orientarnos hacia una patología renal. Por ejemplo, la presencia de oligoamnios o la presencia de polidramnios con menor frecuencia, y la prematurez, ¿sí? Podrían estar asociados o orientarnos hacia enfermedad renal. ¿Por qué? Porque en el caso del oligoamnios, si el oligoamnio fuera por causa fetal, generalmente uno puede orientarse más hacia una polifistosis renal, una displasia, una agenesia renal. En el caso de los polidramios, si bien no hay muchos casos descritos, están relacionados más a las tubulopatías, y en el caso de la prematurez, esto tiene que ver más que nada con el proceso de formación de los glomérulos. Los glomérulos aproximadamente comienzan a formarse entre la 8ª y la 10ª semana de gestación y completan su formación, o sea, la constitución de los glomérulos del riñón, aproximadamente entre las 34 y las 37 semanas. ¿Sí? Por eso es importante saber la edad gestacional de estos pacientes, ¿sí? Para saber más o menos o poder estimar si realmente llegan con la cantidad de glomérulos que normalmente debería nacer un niño, que son aproximadamente 1 millón de glomérulos por riñón, más o menos. Después, otro dato importante es lo que podemos recoger con las ecografías morfológicas que se hacen durante durante el embarazo de la madre, obviamente. Parece una redundancia. ¿Por qué? Porque podemos encontrar diferentes alteraciones. Estas alteraciones podrían ser una displasia renal, que es lo que vamos a hacer un rato, la agenesia renal, una ectopía renal, un riñón en herradura, la duplicidad renal, y la causa más frecuente, los hallazgos más frecuentes, que son las dilataciones pieluretrales, o sino también las estenosis pieluretrales. En el caso de las dilataciones de la vía urinaria, generalmente estas son las que con mayor frecuencia se hacen diagnóstico de manera prenatal, y es muy importante siempre no asustarse. Está muy bien hacer el diagnóstico durante el embarazo, pero después lo importante es hacer una ecografía postnatal, ¿sí? ¿Y en qué casos derivaríamos? Cuando las dilataciones son mayor, generalmente a 10 milímetros, por debajo de 10, uno les puede esperar a los pacientes y controlándolos ecográficamente a través del tiempo, porque se cree que la mayoría de las veces estas dilataciones evolucionan, ¿sí? Se resuelven solitas. En cambio, ya cuando tenemos una dilatación moderada, por arriba de 15, por arriba, una severa, por arriba de 20, y bueno, sí, uno tiene que empezar a sospechar acerca de malformaciones a nivel, o dilataciones a nivel de la vía urinaria, de los uréteres, ¿sí? Entonces quizás es un paciente que sí va a necesitar de otro tipo de seguimiento que el pediatra tendría que, digamos, controlar después. Fundamentalmente lo que uno siempre tiene que recomendarle a estos pacientes o a estas mamás en todo caso es el control acerca de las infecciones urinarias, que es una consulta súper, hiper, mega frecuente, ¿sí? Siempre que tengamos infusiones urinarias y que encontremos en la ecografía alguna
algún hallazgo, como por ejemplo una dilatación, siempre lo ideal es derivar al especialista. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder hacer el seguimiento de esos pacientes. Y por supuesto, los antecedentes familiares, ¿sí? Que no son un dato menor. Por ejemplo, las hematurias familiares, pacientes que vienen con hematurias que a veces pueden ser intermitentes. Siempre, en el caso de las hematurias, siempre hay que tratar de evaluar el contexto en el que se desarrolla la hematuria. ¿Sí? Sabemos que hay algunos casos, como por ejemplo los estados febriles o de ejercicio intenso, en los que puede haber a veces un poco de hematuria, pero siempre es muy importante abordar los antecedentes. Planteo la hematuria porque quizás es otro también de las consultas más frecuentes que llegan al consultorio, ¿no? Otra cosa de los antecedentes familiares, evaluar o consultar si hay algún enfermo renal en la familia, alguien que haya estado en diálisis, o, por ejemplo, estas hematuриas que son familiares, ¿sí? Si hay algún familiar con hematuria y sordera, como para orientarnos más a la patología, por ejemplo, síndrome de Alport o enfermedad de la membrana basal delgada, en el caso de la hematuria familiar. Después, en cuanto a los signos y los síntomas, hemos hablado un poco de los antecedentes como parte de la historia clínica, tenemos los signos y los síntomas. Las manifestaciones más frecuentes de enfermedad renal son la proteinuria, la microalbuminuria, las alteraciones del ritmo urinario, la incontinencia y la enuresis, la colectura y la disuria, el edema tan temido, la hipertensión arterial y la hematuria. Vamos a empezar a hablar un poquito de cada uno de ellos. En el caso de la proteinuria es la pérdida de proteínas por la orina, ¿sí? Sabemos que esto lo que nos está reflejando es que hay una alteración a nivel de la membrana basal, ¿estamos? Si bien esto puede encontrarse de forma aislada, también es importante ver el sedimento completo y ver si coexiste con algunas otras alteraciones, ¿sí? Como por ejemplo la presencia de leucocitos, glóbulos rojos, etc. Siempre que encontremos proteinuria debe cuantificarse. La cuantificación lo podemos hacer. Primero, la detección lo podemos hacer por tiras reactivas. Estas son las tiras que nosotros usamos en nefrología, las usamos en el consultorio, nomás nosotros hacemos la tirita y vemos si tiene o no tiene. ¿Sí? El color que normalmente van a ver es el que vira desde un amarillo hacia un verde, ¿sí? Y el verde va cambiando de intensidad de acuerdo a la cantidad de proteínas que tenga el paciente en la orina. Los que sí cabe destacar de las tiras reactivas es que miden solamente las concentraciones de albúmina, ¿sí? O sea, mide más que nada la albúmina, no mide las otras proteínas que también elimina el riñón. Después, en cuanto a la recolección, lo podemos hacer a través de muestra única o de orina de 24 horas. Generalmente, cuando nosotros solicitamos muestra única de orina, preferentemente elegimos la primera orina de la mañana, ¿sí? Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta porque es lo que generalmente usamos para los pacientes que todavía no controlan el filtro, ¿sí? En estos pacientes claramente no le vamos a pedir una orina de 24 horas porque sea imposible, excepto que le pongamos una sonda, como a veces lo hacemos con pacientes internados. Pero bueno, si no, lo podemos hacer con una muestra única de orina, ¿sí? Los valores rondan, lo que se utiliza es el índice proteinúrico de creatininuria, ¿sí? Es muy importante porque siempre decimos el cru-cru, pero no sabemos qué es el cru-cru. El cru-cru es el índice, proteinuria y creatininuria, es decir, la proteína que se elimina por orina y la creatinina de la orina, no es la creatinina de la sangre. Los valores rondan dentro de lo normal, por valores por debajo de 0,1, lo que sería una proteinura significativa entre 0,1 y 2, y más de 2 ya estamos hablando de proteinuria masiva. A diferencia de la orina de 24 horas, en los que, digamos, los valores son un poco claramente más distintos, ahí hacemos el cálculo de la proteína, de la pérdida de proteína por kilo de peso por día, o si no, por metro cuadrado, ¿sí? Y estos son los valores que tienen ahí, menos de 50 miligramos kilo día o menos de 40 miligramos metro cuadrado hora, proteína significativa, por arriba de ese valor, proteinuria masiva. Algo que me había dicho, la orina de 24 horas. Es muy importante explicarle al paciente cómo tiene que puntar la orina de 24 horas. ¿Sí? La orina de 24 horas, recuerden, es la primera, si empezamos un día cualquiera, la primera orina de la mañana es la que se elimina, la que se descarta, y se juntan todas las orinas, incluyendo aquellas que el paciente pueda llegar a emitir durante la madrugada, cuando se va a dormir, también deberían recolectarse hasta la primera orina del día siguiente. ¿Sí? Esa es la manera correcta de recolectar la orina.
Bueno, así como tenemos la proteinuria, sabemos que hay patológica, sabemos que también hay una proteinuria que es fisiológica, que generalmente esto se debe a que en la orina vamos a encontrar un pool de proteínas, algunas de origen glomerular, como la albúmina. Sabemos que la albúmina, si bien por su gran tamaño y por su carga negativa, no filtra, no atraviesa el diafragma, pero podemos encontrar, digamos, una cantidad escasa, digamos, en la orina. Generalmente el valor anda entre 20 a 30 miligramos por día. Después tenemos otras proteínas, que son las proteínas de bajo peso molecular, que son las que normalmente se secretan, que se filtran en el riñón, perdón, no se secretan, se filtran, pero que no se reabsorben totalmente. Entonces, esas, el valor ronda aproximadamente entre 10 a 20 miligramos por día, y las proteínas de Tan-Horfal, que esas le debe sonar de la facultad, son estas proteínas que sí las forma el túbulo renal y que aproximadamente andan entre 40 y 60 miligramos por día. La realidad, para que tengan así como concepto general, el valor de la proteinuria de 24 horas debería estar por debajo de 150 miligramos por día, ¿sí? Eso es lo que, todo esto es lo que constituiría la proteinuria, la albúmina, el Tan-Horfal y proteína de bajo peso molecular. Como les decía hace un rato, la tira reactiva no detecta la proteína, o sea, no detecta si la albúmina está por debajo de los 300 miligramos por mil o 30 miligramos por ciento. Entonces, lo ideal siempre es pedir la microalbuminuria. ¿Sí? Bueno, esto ya les he dicho, ya me he adelantado, que se trata de pequeñas cantidades, pero fundamentalmente que la podemos hacer, la podemos contabilizar, porque es mucho más fidedigna, y el hallazgo de la microalbuminuria ya nos marca, digamos, que hay un daño renal. Entonces, en una muestra única de orina, nosotros podemos ver, contabilizar la microalbuminuria, y el valor tendría que ser menor de 20 miligramos por mil, ¿sí? O en el índice microalbuminuria, creatininuria, que sea menor a 30 miligramos gramos. ¿Estamos? Otro tema importante también es la hematuria. La hematuria, y aquí tenemos dos formas de, digamos, de definir a la hematuria. ¿Por qué? Porque tenemos la hematuria que es macroscópica, que es la que nosotros normalmente podemos ver a simple vista, y la microhematuria, que es la hematuria microscópica, que solamente la ve el bioquímico. ¿Estamos? Entonces, la macroscópica es fácil, decimos. No es tan fácil porque a veces podemos tener falsos positivos, ¿verdad? Entonces, para que sea macrohematuria, miren ustedes la cantidad tan pequeñita de sangre que tengo que tener para tener 100 mililitros de orina. Son 0,5 mililitros de sangre en 100 mililitros de orina. ¿Sí? Está mal puesto. Es un error de tipeo. Y después, en el caso de la microhematuria, necesitamos 5 hematíes por campo para poder hacer diagnóstico de hematuria. ¿Sí? O sea, que si ya tengo 6, ya es una microhematuria. Por eso siempre es importante que leamos bien el laboratorio, sobre todo el sedimento. ¿Ah? Y obviamente que en este contexto, como habíamos hablado en el principio, siempre evaluar los antecedentes, las formas de presentación y si encontramos algún hallazgo al examen físico. Bueno, dentro de los métodos de diagnóstico, como les acabo de decir, tenemos por visión directa, ya habíamos visto la macrohematuria, la tira reactiva y el sedimento. ¿Qué pasa con las macrohematurias? Esto que hablábamos hace un ratito, que podríamos tener falsos positivos, ¿sí? Los falsos positivos a veces pueden darse por enfermedad, por fármacos, no por enfermedad, sino por fármacos, por alimentos o por otras sustancias como los uranos, ¿sí? Generalmente cuando uno va a hacer la tira reactiva, en el caso de que haya enfermedad, los que pueden dar positiva son la hemoglobinuria y la mioglobinuria, que no es lo mismo que tener hematuria, pero sí nos va a dar positiva la tira. ¿Estamos? Y por otro lado, los fármacos como la rifampicina, la nitrofurantoína, o los alimentos como la remolacha, las moras, que también pueden dar el aspecto de orina hematúrica, pero cuando uno va a hacer la tira reactiva, la tira va a dar negativa. ¿Estamos? Esas son las falsas hematurias. Bien. En cuanto a la orientación para el diagnóstico y el origen de la hematuria, uno generalmente, esto ya nos vamos más a lo microscópico,
sabemos que podemos tener hematuria, perdón, de origen glomerular o hematuria que viene del tracto urinario, ¿sí? Macroscópicamente las podemos distinguir porque la glomerular generalmente puede ser de un color marrón, puede ser un color también verdoso y en ocasiones puede ser rosado o rojizo. En cambio, cuando la que proviene del tracto urinario, esa sí es más rosada, rojiza, ¿sí? O a veces puede ser bien roja, ¿sí? Entonces, cuando es bien roja, uno ya más o menos se va quedando un poco más tranquilo y empieza a pensar de que la hematuria sea de origen del tracto urinario, ¿sí? No tanto del riñón. La presencia de coágulos en la glomerular nunca van a tener coágulos, ¿sí? En cambio, las del tracto urinario a veces podrían encontrar. No es frecuente, pero sí se pueden. Sobre todo cuando la causa la ocasiona la eliminación de un líquido. ¿Mm? Después, en cuanto a los cilindros siempre son de origen glomerular, ¿sí? Y generalmente están presentes entre un 30 y 50% de las orinas que uno estudia, ¿sí? En cambio, cuando vienen del tracto urinario, estos cilindros, los cilindros hemáticos, no los vamos a encontrar. Después, otra cosa importante son las dismorfías eritrocitarias, que generalmente cuando vemos dismorfía ya pensamos en el origen glomerular. No así cuando pensamos que viene del tracto urinario. No vamos a encontrar ahí dismorfías, o sea, glóbulos rojos, como yo les digo, rotitos o pedacitos de glóbulos rojos, no vamos a encontrar si vienen del tracto urinario, ¿sí? Estos son los del tracto urinario, son glóbulos rojos enteros. Por otro lado, los acantocitos están obviamente presentes. Esto ya es muy específico a veces es importante que le pidamos al bioquímico que vaya directamente a la búsqueda, ¿sí? Entonces, estos acantocitos, que no casi nunca los describen, están más presentes con mayor, siempre, digamos, en la hematuria de origen glomerular, no así en las que provienen del tracto urinario. Y lo mismo que la proteinuria sí generalmente es de origen glomerular, pero recuerden que habíamos dicho que también tenemos proteínas de origen tubular que también podemos encontrar, pero no vamos a encontrar proteínas si vienen del tracto urinario. Bueno, aquí no sé qué ha pasado. Bueno, y esto en cuanto a las alteraciones del ritmo urinario, de estas ya las conocemos todos, cuando consideramos que es oliguria, poliuria y anuria. La oliguria siempre en pediatría por debajo de 1 mililitro kilo hora y la poliuria por arriba de 3 mililitros kilo hora, ¿sí? Cuando hablamos de anuria es muy importante porque la anuria en realidad es la falta de eliminación de la orina, ¿sí? Ahí lo que tendríamos que tratar de determinar es si es por falta de producción o por bloqueo de la vía excretora. La diferencia fundamental es que generalmente cuando es por falta de producción, si el riñón no forma la orina, es porque generalmente los síntomas son más solapados, o sea, van despacito. A veces, o sea, hay algún antecedente previo que uno pueda relacionar algún proceso infeccioso para pensar, por ejemplo, una glomerulonefritis rápidamente evolutiva, una glomerulonefritis postinfecciosa. Y en el caso de los bloqueos de la vía excretora, bueno, claramente el antecedente de que ha sido de manera súbita. Orinaba hasta ayer y hoy no orina más. En cambio, la otra es como que va primero en franca con la oliguria hasta recién llegar a la anuria, ¿sí? Eso es importante como para que siempre lo investigues. Y bueno, y en los casos cuando hablamos de estas alteraciones, uno siempre también tiene que investigar un poquito. En el caso de la poliuria, si ha habido internaciones por trastornos hidroelectrolíticos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, alcalosis metabólica, hiponatremias, hipernatremias, acidosis metabólicas que uno las ha encontrado y no sabe por qué, ¿sí? El retraso de crecimiento, ¿sí? O si no, la ingestión de algunas sustancias, como por ejemplo los medicamentos, fundamentalmente los diuréticos que a veces se usan y obviamente son productores de poliuria, ¿no? También hay algunos pacientes a investigar el tema de las infusiones, si bien sabemos que las infusiones en pediatría no están indicadas, pero hay algunos papás que quizás desconocen esto, entonces es muy importante también poder determinar la ingesta de infusiones. Eso es básicamente para estudiar, como para poder asociar la poliuria con alguna otra causa renal. En cuanto a la oliguria, frecuentemente lo vamos a encontrar en las enfermedades glomerulares, ¿sí? Como por ejemplo el síndrome nefrítico
o el síndrome nefrótico, en los que el filtrado glomerular puede estar disminuido, pero con conservación, digamos, de la función tubular. Entonces ahí quizás la fracción excretada de sodio, que a veces uno empieza a buscarla, puede estar por debajo de 1, no así, por ejemplo, en insuficiencia renal aguda, en las que, sobre todo en la prerenal, en las que la fracción excretada, donde haya necrosis tubular, uno puede encontrar el FeNA por encima de 2. Eso es como para tener un concepto general. Después, ¿dónde más vamos a encontrar oliguria? En lo que hablamos un ratito, en la enfermedad renal crónica, pero ya en los estadios finales, ¿sí? Cuando ya van caminos en la enfermedad renal crónica terminal. Y bueno, y la anuria era lo que más o menos hablábamos hace unos instantes. Otro síntoma también que podemos relacionarlo con algún trastorno renal, hemos dicho la hipertensión arterial, ¿sí? Porque a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el riñón se ocupa de regular la presión arterial. Entonces, sabemos que para poder hacer diagnóstico de hipertensión, actualmente usamos las tallas que se adecúan al sexo, la edad y las tablas que se adecúan al sexo, la edad y la talla, ¿sí? Y obviamente que consideramos que el percentil por encima de 90, uno ya empieza a pensar en hipertensión. Que claramente se lo distingue por la línea amarilla, ¿sí? Acá vamos a ver que están les he puesto 2 nada más, no es la tabla completa, pero para que más o menos los que no la conocen sepan que no es el diagnóstico como se hace en los adultos, sino que el diagnóstico en pediatría se usan estas tablas. Por acá tenemos la edad del paciente, acá está la edad del paciente, estos son los percentiles, acá tenemos la talla para la presión sistólica y la talla para la presión diastólica. Y estas son las recomendaciones de las guías europeas, esta es una actualización del 2023, que las recomendaciones para el diagnóstico de presión arterial, las recomendaciones de las guías europeas para el control de la presión arterial en los niños nos dicen que lo ideal sería comenzar la pesquisa a partir de los 3 años de edad. En los menores de los 3 años de edad, lo ideal es siempre buscar pesquisar, digamos, la hipertensión en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo, como por ejemplo una cardiopatía congénita, ¿sí? O que tengan historia familiar, ¿sí? O que hayan nacido pretérmino, o que hayan estado en la neonatología. ¿Estamos? ¿Por qué? O que hayan sido canalizados. También la canalización umbilical también puede ser un factor de riesgo para desarrollar a futuro hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, todo esto en estos pacientes, la pesquisa de la hipertensión arterial comienza antes, ¿sí? Después, lo ideal siempre es tratar de hacer los controles de presión arterial con manguitos que estén aprobados, son estudios que se hacen mundialmente. Hay una lista de manguitos, nosotros usamos los comunes, pero lo ideal sería, obviamente que es lo que tenemos, lo vamos a seguir utilizando, pero más allá de que haya manguitos que estén internacionalmente validados, lo importante es que la toma de la presión siempre lo hagamos con el manguito adecuado al brazo del niño. ¿Estamos? Siempre que cubra la vejiga del tensiómetro, pueda cubrir, digamos, por lo menos o la totalidad o el 75% de la circunferencia y que en la longitud sea por lo menos los 2/3 del brazo, ¿sí? Después, otra cosa importante es que se considera, la nueva definición dice que consideramos hipertensión a partir del percentil 95 en pacientes de 0 a 15 años y para los mayores de 16 años a partir de 140-90, ¿sí? Que sería este cuadrito de acá abajo. Y después también otra cosa importante es que los pacientes, el monitoreo de la presión, el mapa sería, digamos, también nos ayuda a que, sobre todo en los pacientes, ¿cuándo vamos a hacer un mapa? En los pacientes en los que sospechamos que puedan tener hipertensión arterial oculta, pero siempre en pacientes que sean mayores de 6 o 7 años. En los más chiquitos es imposible hacer un mapa y lamentablemente
Aquí en Santiago no tenemos la accesibilidad a este estudio. Pero bueno, lo ideal para aquellos pacientes que sospechamos que puedan tener hipertensión arterial oculta, lo ideal sería hacerles un mapa, ¿sí? Y en los pacientes que tienen medicación, o sea, que ya tienen el diagnóstico de hipertensión y que estén tomando medicación, los controles podrían hacerse quizás en el domicilio también, ¿sí? Pero siempre utilizar el método ocultatorio, ¿sí? Como dice acá este cuadrito, el método ocultatorio. Y en caso de que utilicemos algún método electrónico, siempre tratar, si hacemos diagnóstico de hipertensión con el método electrónico, teniendo en cuenta que deben ser las 3 tomas en las condiciones apropiadas para el paciente, con el manguito adecuado y demás, considerar después hacer la revisión con un manguito a través de, con un manguito, con el método ocultatorio. Disculpe. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes acá? Era un poquito más o menos lo que hablábamos recién. En los menores de un mes, estos antecedentes de la canalización umbilical, siempre preguntar si no han estado en la NEO, gracias, ¿sí? Para pensar también como una causa de hipertensión. Después otras causas, las trombosis de la arteria renal, la coartación de aorta, la lesión renal congénita, ¿sí? En los mayores de un mes ya empezamos a hablar más de enfermedades parenquimatosas. La coartación de aorta también es otra, que esto quizá más lo van a hablar con los cardiólogos, pero también es un diagnóstico diferencial en estos pacientes, o la estenosis de la arteria renal. Ya entre los 6 años y los 10 años, las enfermedades parenquimatosas siguen apareciendo y ya comienza a aparecer la hipertensión arterial primaria como origen de la hipertensión, ¿sí? Y después, en cuanto a los síntomas iniciales, esto ya es como un clásico para ustedes, ya lo saben mejor que yo. Los síntomas tenemos la disuria, que es la eliminación de la orina con dolor, ¿sí? El tenesmo vesical, que es la sensación de no haber orinado totalmente, la poliaquiuria, que es el aumento de la frecuencia en la misión, o sea, la cantidad de veces que un niño va al baño, y la urgencia mencional es la sensación esta inmediata de querer hacer pis, sin tener la vejiga llena. ¿Estamos? Entonces, estos síntomas, que también son una consulta muy frecuente en pediatría, generalmente cuando tienen todos estos síntomas, uno lo primero que piensa es en infección urinaria, ¿verdad? Pero en realidad, por ejemplo, la poliaquiuria no siempre está en la infección urinaria, también está, por ejemplo, en las vejigas con capacidad bajita, ¿sí? Entonces, por eso siempre vamos a volver al tema de la historia clínica, poder contextualizar bien al paciente, a los síntomas que presenta, y demás cosas, es importante para poder orientarnos mejor en cuanto a la patología que puede estar cursando. Bueno, y esto es básicamente como un repaso, saber que entre los 5 y los 14 años los niños van al baño entre 4 y 8 veces al día. La causa más frecuente sí son las infecciones urinarias. Bueno, esto es lo que les decía, que la poliaquiuria también puede ser, ya me había adelantado, puede ser un síntoma de vejiga con baja capacidad, y que siempre, en todo paciente que tenga disuria, principalmente, siempre revisar. Revisar, porque la disuria no solamente es un síntoma de infección urinaria, sino que puede estar habiendo, por ejemplo, una vulvovaginitis, una balanopostitis o alguna otra patología ya más ureteral, ¿sí? Y no precisamente infección urinaria. Y estos serían, digamos, básicamente los criterios de derivación: la hematuria persistente e inexplicada, la proteinuria persistente, el deterioro de la función renal, las enfermedades renal crónicas, la detección. Ya uno puede hablar, por ejemplo, esto de enfermedad renal crónica, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico prenatal de alguna alteración, ya sea una displasia renal, ya uno podría empezar a mandarlo al nefrólogo para que comience el estudio, ¿sí? Porque a lo mejor el riñón está bien, la función renal está bien, pero de todas maneras son pacientes que tienen la predisposición ya para poder en algún momento llegar a la enfermedad renal crónica terminal. Entonces lo importante siempre es que tenga seguimiento con nefrología, ¿sí? Así que no siempre esperar a que falle el riñón o que tenga alguna alteración, sino también derivarlo para que tenga el seguimiento como corresponde. Las enfermedades sistémicas con compromiso renal, eso no he hablado sobre los antecedentes también, importante indagar si hay alguna enfermedad autoinmune, como por ejemplo las vasculitis o los lupus, ¿sí? Sobre todo en las niñas adolescentes.
¿Cuándo pensar? Cuando, por ejemplo, los pacientes que llegan con síndromes nefríticos, nefróticos, esos que no sabemos que para dónde van, si son niñas, o sea, mujeres, adolescentes, y solamente tienen eso, no solamente tienen eso, ¿sí? Que la mayoría a veces debutan simplemente con la nefritis lúpica y no tienen todo el lupus completo, entonces a veces pueden debutar así, como síndromes nefríticos, nefróticos. Hemos tenido pacientes aquí en el hospital, una paciente que ha debutado de esa manera, ¿sí? Así que también sospecharla, sobre todo cuando no nos queda claro. Pero bueno, nefrítico y nefrótico es otro capítulo de la nefrología, un poco más extenso, que no vamos a entrar ahora a hablar. Y después, bueno, las anomalías congénitas o genéticas, como ya le hemos dicho, venimos repitiendo desde el principio, todo lo que se encuentre, cualquier alteración, siempre derivar, ¿sí? Y el riesgo de deterioro de la función renal o las complicaciones que puedan surgir en otras patologías, por ejemplo, en algunas patologías de infecciones urinarias recurrentes, ¿sí? Siempre también derivar para poder estudiar, ¿sí? Y evaluar el compromiso renal o no. Sobre todo si son pacientes que han cursado infecciones urinarias altas. ¿Estamos? Y bueno, y básicamente sería eso. Cortito. Gracias. Ahora vamos a hacer algunas preguntas. Yo voy a empezar con una pregunta común. ¿Cuándo derivar al especialista? Básicamente, cuando tenemos un recién nacido que nos hacen infecciones urinarias de repetición. Por ello, es una anomalía. Y segunda pregunta es, como niño, ¿puedo medir cómo es método interno? Si tiene oligo o poligo. Fundamental, voy a empezar, bueno, vamos a empezar por la primera. ¿No? Bueno, en la primera me habías preguntado de la infección urinaria con alteración de la ecografía. Bueno, si la tiene alteración ecográfica y tiene infección urinaria, claramente es el momento para derivar. ¿Sí? Lo que nosotros generalmente solemos hacer en menores de, ponele, 6 meses, con primer episodio de infección urinaria, le hacemos la ecografía. Si vemos que la eco está bien, le podemos hacer la cinturetro. Y si no, después, digamos, a posteriori, hacer lo que se llama el centellograma renal para ver si ha habido o no alguna complicación, o sea, alguna cicatriz, haya dejado, esa infección urinaria haya dejado alguna cicatriz. Pero ya en estudios. Exactamente. Y después, la segunda pregunta, que Era cómo medir si lo oligo o poligo. El paciente internado, ahí sí es fundamental que enfermería esté al pie del Pesando y pesando. Pesando, pues, por un lado es eso, ¿sí? Porque en realidad, no siempre vos vas a tener edema si vos tienes una oliuria. ¿Me explico? Sí. Y no siempre vas a tener una pérdida de peso si tienes poliuria. O sea, obviamente que si es un paciente que está edmatizado, la forma de controlarlo es a través del peso y del control de los ingresos y de los egresos, de los balances. ¿Sí? Pero para un paciente que tengo internado, por ejemplo, suponerte que estoy pensando en una tubulopatía, que generalmente son pacientes que se presentan con poliuria. O sea, para pensar en tubulopatía, yo primero tengo que tener una alteración del estado ácido-base, la falla de Medro y la poliuria. Pero si yo tengo el estado ácido-base normal, no tengo, pero ha tenido, no sé, hace 2 meses ha tenido la alteración, pero resulta que ahí estábamos con diuréticos, entonces no, la alcalosis metabólica no era por esto, era porque estaba con la furosemida. Entonces, si uno no tiene bien, digamos, ubicado al paciente como corresponde, es mucho más difícil hacer. ¿Sí? Y siempre yo les digo, parece una tontería, pero contextualizarlo, ¿qué le está pasando a mi paciente? ¿Por qué está internado? ¿Por qué he pensado en una falla renal o por qué he pensado en una tubulopatía? ¿Qué es lo que está perdiendo? Ahí sí tengo que tratar de ver cuando digo qué es lo que está perdiendo, contabilizar los iones, fijarme si tiene una alcalosis metabólica, si es con hipo, si está cursando cómo está el cloro, si está normal, si está con hipocloremia, cómo está el sodio, si es una hiponatremia, a qué se debe la hiponatremia. O sea, como que eso sí ya es un poco más complejo, si uno quizás necesita la ayuda del especialista, pero fundamentalmente para poder sospechar la enfermedad y sobre todo si uno piensa que un paciente tiene una poliuria, tengo que hacer balance de ingreso y egreso. Sin eso, o sea, no pueden ir a pedir la interconsulta si no está chequeado el balance. ¿No? Y obviamente
ver el laboratorio, mira, che, este es un chico que viene con estos trastornos neuroelectroníticos, no mejora y está suplementado y no mejora, y bueno, ahí sí. O sea que no a todos le ponemos la somita. Claro, no, sí, no a todos le ponemos sonda. Bueno, quieren preguntar algo ya. Hasta que, bueno, la verdad que lo que pensábamos en lo que se dio aquí, era eso básico, el auditorio que pudiésemos tener, no andar o meternos en la patología en particular. Aprovechando que están los presidentes aquí, preguntarles de todo esto que escucharon 40 minutos, ¿hay algo que no sabían, no manejaban, no escucharon? Todo, no hubo ninguna novedad. Confianza, con confianza. Hay cosas que mayormente sí vemos en clase, pero había unas dos cosas tipo sí que son muy propios del especialista que no tenemos que cuenta. Sí, bueno, a mí lo que me pasaba, por ejemplo, yo que me he formado aquí en el hospital, era que vos me traías un paciente renal y salgo corriendo. O sea, no lo quiero ver. Que no, decía así, que no me toque. Y bueno, quizás también esa ha sido una motivación para mí, para irme y tratar de flotar por un servicio de nefrología. Y cuando le he descubierto, digo, qué bueno, qué lindo, me gusta, está interesante, y vamos por acá. Pero la realidad es eso, cuando uno ve un enfermo renal, tiene miedo, y si tiene una alteración del estado, sobre todo esto, en los pacientes que son enfermos renales crónicos, que uno ya sabe que tiene enfermedad renal crónica, y ve una alteración del, porque si hay algo que aquí nos entrena un montón en la urgencia, es corregir. Bueno, estos pacientes no necesitan tan rápido la corrección. Pero imagínense que son pacientes que están crónicamente enfermos, que su cuerpo ya está como medianamente acomodado y ya toleran esos cambios así, que uno quizá en un paciente agudamente enfermo no lo ve, y uno lo único que quiere hacer es corregir rápido para estabilizar al paciente. Y estos pacientes a veces pueden cursar, si bien es malísimo que que los enfermos renales crónicos, por ejemplo, estén con acidosis todo el tiempo, porque eso les trae consecuencias severas después, no solamente para las funciones enzimáticas de su organismo, sino también para las otras, como por ejemplo el crecimiento, desarrollo, ya sobre que ellos ya tienen totalmente alterado esto, pero la idea no es hacer una corrección rápida, ¿sí? Es tratarlos con prudencia, con calma, no apurarse, pensar, indagar qué es lo que te ha llevado a la enfermedad renal crónica, ¿sí? Básicamente eso. No tenerle miedo, sobre todo. Esto es como para empezar, digamos, después quizás podemos hablar un poco, hacer otro Ateneo y hablar de enfermedad renal crónica y cómo lo podemos manejar al paciente y qué son las cosas que uno tiene que ir viendo. Si de pronto nos ingresa un paciente acá al hospital y no sabemos por dónde empezar. Y es quizá lo que a mí un montón de veces cuando he sido residente me ha pasado, no sabía por dónde arrancar, qué le tengo que mirar, qué tengo que saber, qué le tengo que buscar. Sobre todo trabajar mucho con los pacientes del interior, ¿sí? En los que la accesibilidad, lo que hablábamos al principio, la accesibilidad al hospital, ni siquiera estoy hablando de la accesibilidad al especialista, estoy hablando de la accesibilidad al hospital, es mucho más compleja, mucho más difícil, sobre todo en aquellos que viven muy distanciados de los hospitales zonales o de los hospitales de referencia, no voy a decir zonales, porque me retan, pero de los hospitales de referencia, ¿sí? Entonces quizás con esos pacientes sí, a saber qué es lo que voy a buscar, qué le voy a estudiar, o qué en dónde voy a tratar de acomodar, sobre todo desde la parte clínica. Que a veces ya esto ya, sobre todo en la enfermedad renal crónica, ya debería ser como no solamente el conocimiento o el manejo del especialista, sino el conocimiento del generalista, del médico generalista. Hablando de morbilidad, se ve con más frecuencia ahora pacientes con cálculos por litiasis de las vías urinarias. Sí, bueno, eso es un motivo, llegan muchos pacientes, esto también es súper importante. El diagnóstico del cálculo cuando viene al consultorio es por eco. Y lo que tiene la ecografía es que, exactamente,
es operador dependiente. Entonces, muchas veces podemos tener imágenes que quizás no son cálculos, ¿sí? Y eso a veces nos lleva quizás a derivar de manera incorrecta, ¿no? No es incorrecta porque obviamente uno lo ve y lo manda, así. Pero bueno, sí nos ha pasado muchas veces, o sí me ha pasado, no nos ha pasado, me ha pasado, de tener pacientes que venían así con cálculos y quizás lo estudiábamos, les repetíamos la eco y capaz que en la eco de aquí, que quizás los ecografistas aquí están un poco más cancheros porque lo ven con más frecuencia niños, entonces capaz que la eco de aquí es normal, y cuando le pedimos el estudio metabólico, porque eso es otra cosa, yo no pierdo la oportunidad, ¿sí? La oportunidad de poder estudiar al paciente, sobre todo, repito, los pacientes del interior, quizás son los pacientes que más me preocupan, porque son los que menos acceso tienen. El de la ciudad por lo menos va y viene, y en algún momento lo vemos, pero el del interior no siempre es así. En cambio, con esos pacientes sí, quizás yo profundizo un poco más, y ya les mando a hacer directamente el estudio metabólico de la orina, para ver si tiene o no tiene, por ejemplo, la causa más frecuente, que es la hipercalciuria, ¿sí? Le mando a hacer el pedido metabólico para ver hipocitraturia, cistinuria y demás. Y así. ¿Se ve más o no? Está sobrediagnosticado, me parece. Me parece. Porque vamos a suponer, de 10 pacientes, creo que uno he visto que realmente tenía litiasis. Y es por hipercalciuria. Y no estaría relacionado con la dieta. Estamos contando eso. Bueno, en cuanto a la dieta, en realidad cuando uno habla de cálculos, la dieta no, quizás ahí tenemos que sacar un poco los conceptos, porque uno dice, bueno, que no coma no coma nada con calcio. Y en realidad no hay que restringir el calcio, sino que lo que hay que controlar es el sodio. ¿Sí? Ese es como un concepto que, gracias por la pregunta, porque eso es súper importante que lo podamos erradicar. No es que no coma con cosas con calcio, porque imagínate, le sacamos el calcio al chico, un chico que está en crecimiento no puede no consumir calcio. ¿Sí? Es fundamental para sus huesos y sus dientes. Entonces, lo que tenemos que restringir es la sal. ¿Estamos? Así que siempre ante la sospecha, si sospechamos que tiene un cálculo, bueno, lo primero que vamos a hacer, bueno, saquemos la sal y obviamente que se hidrate mucho, ¿no? No sé si respondo a esa pregunta. Sí. Lo digo, lo del sodio. Esa es la idea. Sí. ¿Ven pacientes diabéticos con cetoacidosis diabética? ¿Hay algo de lo que ve que podría implicar una derivación a la nefróloga? Derivado una vez a Juan Pérez, me dijo que lo tenía a cargo. ¿Qué es lo que vemos? Lo que se puede ver dentro de lo que es la diabetes es la hiperfiltración. ¿Sí? En el paciente diabético y en el paciente obeso, la hiperfiltración. O sea, diferencias del adulto. Claro. Sobre todo en el paciente obeso. Muchas veces vemos en la orina que forman como microalbuminuria. También. Y Bueno, perdón, yo no he dicho, pero la hiperfiltración en realidad se refiere a eso, a la pérdida de proteínas por orina. Y bueno, una de las grandes dudas, Alejos, era hasta cuándo y cómo controlábamos esos chicos que veíamos con microalbuminuria y cómo los seguíamos, cuando era el momento para derivar a los... Sí, yo creo que estos pacientes que uno ya tiene microalbuminuria, generalmente nosotros lo que hacemos, si ya tienen albuminuria, lo que hacemos es agregarles un medicamento, un antiproteinúrico se llama, ¿sí? A dosis de nefroprotección. Entonces empezamos con una dosis muy bajita, el que generalmente usamos, el más conocido es el enalapril, así que eso usamos como antiproteinúrico, ¿sí? Y las dosis siempre son muy bajitas, y obviamente que lo usamos como antiproteinúrico o como protector renal en pacientes que tienen proteinuria significativa o microalbuminuria, ¿sí? No en los pacientes que tienen una proteinuria masiva, porque ya si el paciente pierde más de 1 gramo o más de 2 gramos, o sea, si tiene proteinuria más de, vamos, como dice el concepto, más de 50 miligramos por kilo de peso por día, por más que le pongamos 50 de enalapril, que no lo usamos claramente, solamente usamos hasta 10, no vamos a frenar la proteína.
porque a veces también hay como un error ahí de conceptos a veces en querer ponerle al paciente, por ejemplo, nefrótico, ponerle enalapril. No, porque si tiene proteinuria masiva, no es que vamos a frenarle la proteinuria, y al contrario, lo que estamos haciendo con eso también es reducirle el filtrado glomerular. O sea que no es gratuito el mecanismo, es justamente por eso, porque el enalapril lo que hace, por vasoconstricción de la arteria aferente, disminuye el filtrado, y obviamente con eso tratamos de disminuir la proteinuria. Pero un paciente que está con una enfermedad, con un síndrome nefrótico, en algunos casos a veces no, porque ya ellos ya tienen tienen, digamos, una distribución de su agua corporal total hacia el intersticio, y eso ya los disminuye a veces un poco filtrar. Entonces, si le ponemos el antiproteinúrico, le podemos hacer más daño poniéndole el april que queriéndolo ayudar. Y todo paciente, por ejemplo, La idea es que vean para atrás los chicos diabéticos que realmente están con microalbuminuria, tienen protección para evitar el daño renal. Uno ve que es muy poco, es decir, bueno, uno ve, está informado por laboratorio, pero no, una pregunta que tenemos aquí es la vejiga neurogénica, que es secundaria A. ¿Todo debe pasar por vos o por el nefrocirujano? En realidad, esto es más yo sí les explico, los papás cuando van al consultorio, esto es más del urólogo, ¿sí? Pero bueno, generalmente los pacientes que me llegan a mí son pacientes mielo, sí tienen que tener seguimiento con nefrología, porque ellos tienen un trastorno en su tracto urinario, digamos, y lo que hay que ver es que estos pacientes no tengan, ¿qué cosa? El reflujo, que es lo que a la larga es lo que va a terminar dañando el riñón. Entonces, esas escaras o esas lesiones que van quedando en el riñón son parénquima, que va desfuncionalizándose, y obviamente el daño después se va a manifestar a través de la proteinuria. Entonces, sí, a estos pacientes hay que seguirlos, no solamente con eso, sino también control de la presión arterial. Sí, el seguimiento de estos pacientes con la microalbuminuria o con la proteinuria de 24 horas, en el caso de ellos, a veces podemos hacer una muestra única y alcance. Ninguna pregunta. Bueno, muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Nos acabamos.